Educación para la emancipación. Creando comunidad. Educación indígena solamente es inicial, preescolar y primaria. No hay secundarias indígenas. Oficialmente no existe. Y la autoridad no quiere que exista. En Oaxaca decidimos hacer una construcción de un modelo de escuela secundaria comunitaria destinada a los pueblos originarios de Oaxaca. Y no nos fuimos a Frankfurt a buscar la teoría crítica, ni nos fuimos a Europa a buscar las teorías europeas. Nos fuimos a Tlahuitoltepec, al corazón de la zona mije de Oaxaca, alimentarnos con los pensamientos de los antropólogos e intelectuales indígenas que habían construido el concepto de comunalidad. Y de ese concepto nos nutrimos para poder reflexionar lo que estábamos haciendo, el diseño de una escuela secundaria para los indígenas de Oaxaca. Con estas herramientas intelectuales e ideológicas de la comunalidad, la interculturalidad, la definición del sujeto comunitario en contra del individuo que impulsa el pensamiento eurocéntrico, empezamos a bosquejar una escuela secundaria diferente a las escuelas secundarias. Y una primera medida que tomamos fue darle la espalda al currículo nacional. Y dijimos, no podemos construir una escuela alternativa tomando como referentes los lineamientos nacionales que nos impiden pensar en lo alternativo. Y a partir de esa medida fuimos tomando los elementos que nos iban a permitir construir un currículo diferente, que partía de un principio muy sencillo: establecer un diálogo de culturas, en donde nosotros reconocíamos que nuestras comunidades originarias tienen conocimientos, preservan conocimientos y siguen produciendo conocimientos. Y que estos conocimientos debían ser el núcleo desde el cual pudiera desarrollarse el diálogo con las otras culturas, básicamente con las culturas occidentales. ¿Qué significa esto? En la práctica significa que nuestra escuela trata en primer lugar de comprenderse a sí misma a través de su contexto y de entender las condiciones que tiene cada comunidad para poder establecer un vínculo con los otros conocimientos. Primero lo nuestro y después lo otro, y con dos posiciones diferentes el alumno se ve obligado a discriminar y a decidir qué es valioso de lo suyo y qué es valioso de lo otro. A nosotros no nos interesa que el alumno sepa cuál es el monte más alto del mundo, ni del río más largo del mundo, ni que lo memorice. Eso lo va a resolver en el momento que el alumno necesite resolver. Pero sí nos interesa fortalecer la lengua originaria, la identidad comunitaria y la relación entre la escuela y la comunidad. Eso es lo que nos interesa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En todas las comunidades de las que ustedes provienen, se hacen tortillas y se hacen tamales. Tanto las tortillas como los tamales tienen como base el proceso de nixtamalización del maíz. ¿Sí? Para nixtamalizar el maíz, primero hay que tener maíz, elegir la cantidad de maíz,
y poner ese maíz en una cantidad determinada de agua. Esa agua en la que se pone el maíz se le agrega previamente cal, y entonces el agua deja de ser agua, se vuelve hidróxido de calcio. Y cuando ponemos nosotros el maíz, este hidróxido de calcio o esa agua con cal, se calienta sin que la pongamos al fuego, porque está sufriendo un proceso químico. Y luego ponemos este hidróxido de calcio con maíz al fuego, hasta el punto en que el maíz revienta por la saturación que tiene de agua, y en el proceso libera almidones y azúcares. Pero además, la cal que contiene el agua, ya hidróxido de calcio, mata todas las bacterias contenidas en los granos de maíz, de tal manera que ningún producto nixtamalizado puede hacerle daño al ser humano. En este proceso ya se dieron cuenta ustedes cómo lo que nosotros cotidianamente hacemos tiene conocimiento, y ese conocimiento se puede vincular al otro conocimiento. Podemos revisar los estados del agua, las fórmulas de cómo el agua con calcio vuelve un óxido, ¿sí? Y podemos hacer la representación química dependiendo del grado en el que estemos tratando el asunto. Podemos hacer muchas inferencias, pero tenemos que reconocer que ahí hay conocimiento primero, y después ver qué conocimiento está metido ahí en lo que hacemos cotidianamente. Así trabaja la secundaria comunitaria en Oaxaca, a partir de plantearse una serie de interrogantes sobre lo que cotidianamente hacemos y preguntarse, por ejemplo, ¿por qué cortamos los árboles solamente en la luna llena y no los cortamos en otro momento? Y entonces el alumno lo que hace es empezar un proceso de investigación, hace un proyecto, investiga, pregunta a la gente que sabe, normalmente los ancianos, y va copiando información y después contrasta con lo que dicen los libros. Los libros de texto de secundaria o de primaria no hablan del proceso de nixtamalización, porque no les interesa hablar de eso. A nosotros sí nos interesa. Y como nos interesa, hacemos nosotros pequeñas memorias de todo lo que se investiga y lo metemos a nuestras bibliotecas para que quede el antecedente. Esta parte de la secundaria comunitaria, nosotros trabajamos por proyectos. Hacemos proyectos sin presiones de tiempo, ni tampoco de horario. Las investigaciones normalmente nos duran un ciclo escolar, así que un alumno o una generación de alumnos hace 3 investigaciones durante su estadía en una secundaria. Nosotros no tenemos grados, tenemos generaciones. Es decir, el alumno que entra en primero termina en tercero como una generación con el mismo maestro, investigando, trabajando en equipo, aprendiendo a escribir en su lengua sin que se le den clases. Ahí nunca hay clases, el maestro no responde, el alumno investiga, el maestro incentiva, el maestro orienta la investigación, el maestro hace un seminario en donde se presentan los resultados de la investigación y se ordenan las líneas de investigación para continuar la investigación. Los alumnos que salen de las primarias donde tenemos las secundarias salen hablando su lengua, pero no saben leer y escribir. Cuando termina la secundaria, los alumnos nuestros salen leyendo y escribiendo su lengua, pero no le damos nunca clase. No hay clase de lengua indígena. ¿Cómo aprenden estos alumnos? Aprenden en el proceso de investigación.
porque para hacer una entrevista tienen que saber hacer un guión de entrevista y tienen que entrevistar a una gente que no habla español, que habla su lengua, y lo tienen que entrevistar en su lengua y tienen que registrar en su lengua lo que el entrevistado les dijo y después traducir al español esa misma entrevista. Manejan las dos lenguas de manera funcional y constantemente se está trabajando en eso. Los libros que consultan los alumnos no están en lengua original. Todos los libros nacionales están en español. En este proceso en el que el alumno se hace investigador, el alumno aprende muchas cosas. La parte fundamental para nosotros no es que aprenda lo que dice el programa nacional. Y no hemos evadido las evaluaciones nacionales. En 2007 y 2008 que se hicieron las últimas evaluaciones de la prueba enlace, nos evaluaron, como a todos los alumnos. Y nuestras escuelas quedaron a media tabla, a la mitad de todas las escuelas secundarias de Oaxaca. Abajo de nosotros había escuelas gigantescas, secundarias, técnicas y generales con 20 maestros y talleres y especialistas. Y nosotros solamente tenemos un educador por generación. Y estábamos a media tabla. Y nosotros nunca estudiamos los contenidos programáticos. Cuando nuestros alumnos terminan la secundaria, se van a los bachilleratos y presentan examen. Un altísimo porcentaje de nuestros alumnos pasan los exámenes. Y un altísimo número de nuestros alumnos terminan el bachillerato. Algunos siguen la licenciatura. Cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo le haces? En la secundaria no llevaste inglés, no llevaste álgebra, no llevaste física, no llevaste química como asignatura. ¿Cómo le haces? Bueno, decirlo pues es muy fácil. Si yo no sé, investigo. Si no encuentro, pregunto. Es decir, el alumno aprendió a aprender y aprendió a resolver los problemas de manera natural, sin angustia. Sabe cómo enfrentar una situación inédita en su vida y la puede resolver con mucha solvencia. Eso es lo que sí logramos nosotros, pero no logramos memoristas de cosas ni de libros. Y logramos que nuestros alumnos puedan presentarse ante un público como este y hablarles con claridad en su lengua y en español y explicarles qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Aprenden a hablar en público. Este es en síntesis lo que nosotros hacemos en solamente 10 comunidades del estado de Oaxaca. En la zona Mije estamos en Tiltepec, en la zona Zapoteca estamos en Llaneri, Solaga y Sogochí. En la Cañada estamos en una comunidad, en la Mixteca estamos en 2 comunidades y ahí quedamos. El modelo de la secundaria comunitaria de Oaxaca ha sido objeto de investigación y de estudio de universitarias que han venido de las universidades de Nueva York, de California y de España. Y lo que ellas informan es que se trata de un modelo que tiene muchos potenciales y que habría que crecer un poco en las condiciones del contexto de Oaxaca. Es una escuela sin horario, es una escuela sin uniformes. Nosotros no recibimos, pero no queremos recibir los uniformes. En nuestras escuelas no se uniforma a nadie. No hacemos homenajes a la bandera cada lunes tampoco. Participamos en las fiestas de septiembre como todo el pueblo. Nuestros alumnos son miembros de las bandas juveniles de la comunidad. Es una escuela diferente.
En un principio los ciudadanos y los padres de familia nos decían, bueno, pues si no hay clases, ¿cómo aprenden estos muchachos? Nos costó mucho trabajo hacer entender que no solamente se aprende así, con un maestro que te está enseñando, con un aula, con pizarrón donde estás sentado y no te puedes mover, si el maestro no te lo permite. Que cuando tienes libertad y tú construyes el objeto que quieres investigar, tú vas a aprender mucho más que aquel que está sentado las 8 horas o las 4 horas ahí frente al grupo, oyendo al que sabe, pero no tiene voz el alumno. El alumno no opina. El alumno no puede construir conocimiento así. En cambio, en el otro escenario, el alumno es libre y construye su propio conocimiento. Y hacemos una demostración pública al final del curso, con todo el pueblo, para que los alumnos demuestren que sí saben, que sí aprendieron y que están seguros de lo que aprendieron. Y lo hacen ante toda la comunidad. Informamos a la comunidad. Son escuelas muy pequeñas porque estamos trabajando en donde ya los modelos normativos no pueden llegar. Los modelos normativos tienen límites para instalarse. Una telesecundaria va donde hay un número de alumnos potenciales. La general igual, la técnica igual. Ahí donde vamos nosotros, egresan de la primaria máximo 6, 7 alumnos. Pero hay un rezago acumulado terrible. Son los nichos de reproducción del rezago educativo en Oaxaca a los que nadie les hace caso. Y ahí los metemos nosotros. Este tipo de experiencias nos demuestran que los modelos normativos llegaron al límite en Oaxaca y que hay que empezar a crear modelos alternativos que puedan atender esos nichos de reproducción de rezago para poder revertir las tendencias de rezago que tiene Oaxaca. En síntesis, jóvenes, esto es cómo funciona la secundaria comunitaria en Oaxaca, que es una escuela inscrita en la corriente de educación comunitaria. Nosotros sostenemos que la educación indígena en Oaxaca, para empezar, no existe. La escuela preescolar indígena y la escuela primaria indígena son de nombre, pero en la práctica no existen. Que hay que crear una corriente de educación comunitaria vigorosa que supla este modelo nacional por un modelo adecuado a las condiciones de Oaxaca, y en esa dirección parece que va a apuntar un poco el plan para la transformación de la educación de Oaxaca, que impulsa los maestros de la sección 22 de Oaxaca. Esperemos que así se cristalice esta intención de los maestros de contar con una educación alternativa que dé respuesta a las condiciones que presenta el Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Educación para la emancipación.